Buenas noches con todos. Docente, ¿ya podemos iniciar, por favor? Sí, sí, claro, ya se puede iniciar. Ustedes creo que van a hacer una previa. Sí, pueden empezar. O empiezo yo como quieran. Disculpe, mi audio estaba apagado. Ahora sí. Buenas noches con todos, compañeros. Somos el grupo 8 del curso de Filosofía y Ética. Vamos a iniciar con nuestro webinar filosófico titulado Confidencialidad en riesgo, acompañados con nuestro experto Manuel Cornejo del Carpio. Los integrantes somos quien les habla, Vivian Valencia Ariana, Ángelo García Serrano, Cabanías Ailén, Huacahuasi Romero Jaendel y Borja Yactobamán Dayana. Siguiente, por favor. Bien, chicos, muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar con la hoja de vida de nuestro querido doctor Manuel Cornejo, ¿no? En sí es un honor presentar a este profesional, ¿no? Que ha dedicado su vida a mejorar el bienestar emocional, que es el doctor Manuel Cornejo, ¿no? Un experto en el campo de psicología y apasionado en la educación y en la investigación, ya que cuenta con un impresionante currículum académico y profesional que entre sus logros está lo que es doctor en psicología, ¿no? Una distinción que refleja su compromiso a la investigación y el avance, ¿no? En su campo. También posee una maestría en terapia cognitiva conductual para el tratamiento de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Gracias a esta formación, el doctor Cornejo ha adquirido un profundo conocimiento, ¿no? En técnicas terapéuticas que permiten que a sus pacientes superar, ¿no? Desafíos mentales y emocionales. También ha complementado su formación con un diplomado en investigación y docencia universitaria, lo que le ha permitido no solo ser un terapeuta exitoso, sino también un educador apasionado, ¿no? Y mentor para muchos estudiantes, como todos los conocemos. Pero bueno, más allá de sus credenciales académicas, también podemos resaltar, ¿no? Algo que distingue a este doctor, capacidad para poder conectar con las personas, ¿no? Es una persona profundamente solidaria, que siempre está dispuesta a brindar una mano a quien lo necesite. También su empatía, que permite no solamente entender a nosotros o a los pacientes, ¿no? Sino también guiarles en su camino hacia una recuperación y un crecimiento personal. Y también su habilidad para manejo de equipos, que lo ha convertido en un líder dentro de los proyectos en los que ha participado. Siempre ha orientado, ¿no? A nuestros compañeros y bueno, trabajo en conjunto. Siguiente, compañero. Bueno, antes de iniciar de dar el pase al doctor, vamos a ver un video breve. ¿Se escucha? No, no, compañero. No, tienes que compartir con audio. La confidencialidad ¿Ahora? Sí Sí, se sí. escucha, compañero. Ya. es uno de los dilemas éticos más importantes para desempeñar el rol profesional de la psicología. Al divulgar un caso se vulnera los derechos del paciente, sin mencionar todos los aspectos legales que se quebrantan según la ley dictada en cada país. Como lo es en el caso de Colombia, las normas son determinadas en la Ley 1090 de 2006. ¿Cuál es el principal problema de la confidencialidad? Que es un trabajo que requiere compromiso, porque sencillamente es muy fácil quebrantarlo. Desde una explicación a los estudiantes como un relato personal en el campo de acción, como puede llegar a fluir el tema en una conversación con un colega o conocido. Mantener un secreto puede llegar a ser difícil, pero es cuestión de sustentarse bajo una buena normativa con buenos principios éticos y morales. Aquí es donde entra otra dificultad: el dinero.
Así como es cuestión de práctica el generar buenos hábitos, la corrupción puede llegar a la tentativa de algunos profesionales, como traspasar la información a una persona cuando desea controlar a su pareja, o puede que con el simple atajo de chantaje, lo que puede generar la suspensión o la inhabilitación de la tarjeta profesional. Así que es mejor mantenerse bajo el régimen de la ley y siempre recordar que existe un consentimiento informado que funciona como un acuerdo legal entre el paciente y el profesional, que estipula los casos excepcionales como el riesgo de pérdida de vida del paciente o de un tercero. Ahora sí, esto sería, le damos pase al doctor Cornejo, por favor, ¿se podría iniciar? Sí, cómo no. Entonces tienes que dejar de compartir para poder yo Listo. compartir mi PPT, ¿ya? A ver. Bueno, primeramente hay que saludarlos a todos, ¿no? Y claro, y agradecerles por esa generosa presentación que me han hecho, ¿no? Pero me siento halagado porque han pensado en mí seguramente para hacer este trabajo. Como dijo su compañero, me apasiona y claro, y pues, eso hace que yo esté aquí siempre, ¿no? Pero, bueno, ya estamos acá, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para, pues, cumplir con el objetivo. Esa es la idea, ¿verdad? La otra idea, así como un comentario nada más, es si hiciéramos esto con otros temas, sería una maravilla, ¿cierto? Constantemente podríamos hacer esto. Bueno, ahí la dejo para ahí, como la pelotita dando bote para que la pateen al arco. ¿Ah? Ya está en sus pies de ustedes, por no decir en sus manos. Bueno, entonces vamos a compartir eh, la información para poder empezar. Pueden ver, visualizar, ¿no? En la pantalla. Sí, profesor. Correcto, muy bien. Bueno, somos 33, no es mal número, ¿no? No es mal número. Buena gestión, perdón, vamos a, creo que, déjeme ver acá. Ah, ya, ahí estoy yo. Estaba cubierto, pero bueno, ahí estamos. Bueno, este tema felizmente se está tocando, ¿no? En la universidad y en otros ambientes educativos también sobre el problema de la ética, ¿no? La ética realmente se dejó de lado, dice, ¿por qué tiene que ver con la filosofía? Pero la filosofía, ¿para qué sirve? Eso no nos da dinero, ¿no es cierto? Eso no se traduce en algún bienestar material, porque no se entiende que la ética como parte de la filosofía tiene que ver con la formación, con la humanización del ser humano, precisamente, no redundando la palabra, humanización del ser, digámoslo de esa manera. Porque ya dijo un filósofo, si no recuerdo mal, es yugoslavo, checoslovaco, pues Kundera, y él hablaba hace más o menos, a ver, serán 50 más 20, hace unos 70 años, ¿no? Que hablaba sobre la insoportable levedad del ser, decía, ¿no? Estaba ya sospechando de que el ser humano como tal se estaba vaciando de sus contenidos. Entonces, este asunto de la ética quedaba de lado, ¿no? Es importante la ética, vuelvo a insistir, en que eso humaniza al ser, lo rescata y le da la esencia de lo que es. Ese tipo de afirmaciones que hago son de tipo filosófico, claro, porque el tema tiene que ver con la filosofía, absolutamente, pero se tiene que traducir en algo práctico, pero fundamentado en lo que esos grandes pensadores, filósofos, habían pues deliberado sobre este tema, ¿no? Pensando en el ser humano. De manera que, pues, desde hace mucho tiempo, en otras culturas, este tipo de reuniones existían, porque había una degeneración también, un vaciamiento de valores, y había que salvar digamos,
a la ciudadanía, a la población, al ser humano, finalmente. Pero finalmente también había personas muy capaces, los grandes pensadores, que no existían aquí en Occidente, sino que existían en Oriente. Bueno, hablamos de la China, hablamos de la India, ¿no es cierto? Países como pues, Egipto, en fin, en el Medio Oriente. Pues había grandes pensadores, de ahí eran los filósofos, y de ahí se inició el conocimiento. No porque esos personajes son tan antiguos, ¿no es cierto? No por eso eran poco inteligentes. Muchos de ellos superaban en inteligencia a muchos profesionales que tenemos hoy en la actualidad, a pesar del desarrollo de la tecnología. Que si bien es cierto, hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en muchas cosas que nos dan facilidades, pero al mismo tiempo nos han ido quitando la esencia de ser humanos. ¿Por qué? Porque ustedes ven en la realidad que tenemos, por ejemplo, como 4 o 5 presidentes haciendo cola para ir a la cárcel, ¿no es cierto? Ahí nomás se nota el nivel de deterioro, el nivel del abandono de lo que significa la ética y la moral, ¿verdad? Muy bien, espero que esta reunión también un poco refleja lo que ustedes ven en esta imagen. Claro, y eso es lo que tenemos que hacer, siempre estar pensando en cómo mejorar esto. Por qué digo esto? Porque el objetivo final de la psicología es buscar la felicidad del ser humano y el bienestar de la humanidad. Ese es el objetivo final. Y sobre eso tenemos que trabajar. Y el tema es pertinente, por lo tanto, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, todos esos pensadores hablaban tanto que tuvieron que generar teorías, ¿no? Generar ideas, pero había que ponerles un nombre. En este caso, se hablaba de la axiología, de la axiología. La axiología es una rama de la filosofía que tiene que ver con los valores, con los juicios valorativos. Es decir, es la teoría de los valores. Y se dice también que no puede ser un conocimiento científico para denominarse como conocimiento, pero sí se le considera como un saber. El saber es producto de la reflexión y el saber es propio de la filosofía. No es la experimentación es con la ciencia, pero basado, ¿no es cierto?, en la filosofía. Entonces, bueno, estos pensadores que podrían ser muy antiguos y que muchas veces los nombramos, nosotros hacemos referencia, nos sirven para sustentar algo que en la actualidad debemos regenerar. En este caso, los valores, ¿no? La ética, la axiología se divide en ética y moral. Mira hasta dónde ha avanzado el conocimiento sobre este punto. Y se ha creado toda una teoría al respecto, que no puede ser incluida dentro de lo que es el concepto de ciencia, pero es un saber. Entonces la ética, en cuanto a teoría de los valores, habla, ¿no es cierto?, de la moralidad, habla de lo bueno, de lo malo, ¿no? Analiza las bases de lo que es considerado bueno, lo debido o moralmente correcto. ¿No? También puede definirse como el saber acerca de una adecuada gestión de la libertad, el ejercicio de ser humano, ¿no? Y actuar en conciencia, que no es él solo, sino que es él más la comunidad. Designa la conducta y el actuar del ser humano. Esa es la ética. Sin embargo, la moral hace referencia a las cosas cotidianas, ¿no? La ética es reflexión, ¿no? De lo que es lo bueno, lo malo, lo positivo, lo moralmente correcto. Digo, la moral hace referencia a la práctica más que todo, a lo que todos los días, pues, aplicamos. Es decir, que si yo subo a un microbús y el cobrador no, pues, no se fija que yo no he pagado todavía, ¿no es cierto? Lo correcto es que yo debería decirle, señor, acá está su pasaje, ¿no es cierto? Lo que corresponde pagar. O sea, lo que hacemos cotidianamente, respetar los bienes ajenos. En la universidad, por ejemplo, respetar las cosas de los compañeros, ¿verdad? Por decir un ejemplo así práctico. Entonces, la moral es
la sociedad ha acordado de lo que es adecuado, lo que no es adecuado. No es adecuado robar, o sea, la sociedad no está de acuerdo con eso, y por eso se establecen leyes para que se proteja, digamos, a las personas que podrían ser, pues, víctimas, ¿no? De robos en este caso, ¿no? Hay conductas, por ejemplo, que sí deben ser apoyadas, ¿no? Por ejemplo, el respeto, ¿no? Los valores, respetar, saludar a las personas, considerar empatía, o sea, ser empático con las demás personas, etcétera. De manera que este asunto de la moral tiene que ver precisamente sobre nuestro comportamiento moral, digamos así, ¿no es cierto? Nuestras actitudes, nuestras acciones pegadas a lo que es la moral, de lo que es debidamente correcto y aceptado por la sociedad. Eh, la ética, pues ya lo mencioné, la ética es una reflexión y la moral es la práctica, digamos. También para redondear la idea y no repetir. ¿Se parecen? Efectivamente, claro que sí se parecen, porque si una no existiera la otra. La moral sigue siendo esta idea de ver en el ser humano, ¿no es cierto? Su esencia. ¿Y cuál es la esencia del ser humano? Sus valores, sus valores. Pero por alguna razón se ha ido dejando de lado este tema de la ética y la moral, ¿no es cierto? Inclusive de los colegios también nos han sacado un curso, porque antes se estudiaba filosofía en la secundaria, donde se trataba estos temas. Ahora ya no hay ese curso. Se dice, pero ¿para qué sirve estudiar filosofía si eso no se puede aplicar? ¿Cómo que no se puede aplicar? Claro que se puede aplicar a nuestra vida cotidiana, a nuestro proceso de humanización, a nuestro proceso de concientización, nuestro proceso de elevarnos a un nivel superior al de los animales. Esa es la moral. ¿No? Pero como le digo, por alguna razón a alguien se le ocurrió que eso no era importante. Entonces la ética, para insistir nuevamente, y si les queda a ustedes también presente en su cabeza, es un saber. Ya dijimos que es un saber porque es producto de la reflexión, no es producto de la experimentación. ¿Mm? Entonces, repito, la ética es un saber que sirve para actuar racionalmente, para pensar. La ética es para pensar, ¿no? En la vida, ¿no? Aprender a tomar decisiones prudentes, pensando en el otro siempre, bajo la idea de la justicia, ¿no? Saber deliberar, saber opinar, saber elegir adecuadamente y actuar en función a eso. Se puede decir que lo contrario es no actuar racionalmente, ¿no? O sea, la ética no tiene que ver con nuestros sentimientos solamente, no, sino con nuestros pensamientos, con nuestro razonamiento. Y claro, ustedes van a ser psicólogos, yo ya soy psicólogo, ¿y cómo se logra eso? Con la educación, efectivamente, con el conocimiento, finalmente. Desde una perspectiva práctica, ¿no es cierto? La ética dice que el ser humano eh, es, tiende a conocer el fin de sus acciones, de sus hábitos que, que comparte o que practica. Es decir, tiene que tener conciencia de eso que hace, que si corresponde, digamos, a lo moral, a lo ético. ¿Qué valores son los que asume esa persona y que orientan su accionar, su pensar, su sentimiento? Se dan cuenta que la ética es muy profunda, ¿no es cierto? Te hace reflexionar, te hace pensar. ¿A quién se le ocurrió quitar ese curso, no es cierto? A alguien se le ocurrió, para que no pensemos seguramente, ¿no? De lo que estemos hablando anteriormente, se desprende ya la deontología. Mírame cómo ha ido evolucionando la deontología, que es una rama de la ética que trata de los fundamentos del deber. O sea, ¿cuál es nuestro deber? En este caso, ya nos vamos acercando, digamos, al deber de los profesionales.
¿no es cierto? El deber y uno de la confidencialidad, por ejemplo, uno que es, ¿no? La preservación de los datos privados, etcétera, ¿verdad? Entonces, la deontología es conocida como la teoría del deber. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales, el respeto a la persona humana, al ciudadano, ¿sí? Que nosotros los profesionales tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Ahí tenemos la deontología. Pero ¿quién se encarga de todo esto? ¿No? De que eso se cumpla. Ahí tenemos el Colegio de Psicólogos del Perú, que es la institución o nuestra alma mater, la que nos dice lo que es correcto e incorrecto. ¿Por qué? Porque produce el Código de Ética del Colegio de Psicólogos del Perú. El Colegio de Psicólogos del Perú tiene su código de ética y deontología. Miren lo que dice acá, que los psicólogos peruanos respetan la dignidad del ser humano y se comprometen a preservar y proteger los derechos humanos. Ah, no es poca cosa. Buscan aumentar el conocimiento, ¿no? Del comportamiento humano. O sea, el deber, nosotros debemos capacitarnos como corresponde para dar un servicio moralmente justificado. ¿Mm? De ciento se busca aumentar el conocimiento del comportamiento humano y la comprensión que poseen los individuos sobre ellos mismos, o sea, el autoconocimiento, o sea, conocer a la otra persona y conocerse a uno mismo, ¿no? Pero también a los otros, como decía, ¿no? ¿Con qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? De contribuir al bienestar de la humanidad, como dije hace un rato. Es muy profundo este tema de la ética, de la moral, de la deontología, ¿no es cierto? Como si ustedes ya se van dando cuenta, ¿no? Eh, entonces, dentro de lo que el Colegio de Psicólogos considera entre su código de ética, que también se relaciona con los principios éticos de los psicólogos que promueve APA, ¿no? Asociación Psiquiátrica Americana, donde nosotros siempre recurrimos, y habla de la confidencialidad. Habla de la confidencialidad. Que un psicólogo tiene que mantener sobre las sesiones, ¿no es cierto?, que realiza con sus pacientes. Y eso está establecido en el código deontológico o de ética de la psicología. Eh, la confidencialidad tiene que ver con el reconocimiento de la persona, es decir, del otro, sobre lo que pertenece a su propia intimidad, ¿cierto? A su propio ser. Y el psicólogo tiene la obligación de respetar ese espacio, porque eso está relacionado también con la firma de tratados internacionales sobre los derechos humanos, sobre los derechos individuales, ¿verdad? No todo está suelto, sino todo está ligado, ¿no? Es decir, todo esto está sobre una base más amplia, más grande. La persona que se sienten protegidas, ¿no? Cuando eso es así, porque saben que el profesional va a ser su confidente, ¿no? Se siente protegida revelando información privada. Pues claro, porque esa información le pertenece a esa persona, no al psicólogo, sino a esa persona y está consultando. Así que gracias al secreto profesional, y ahí hablamos del secreto profesional, ¿no es cierto? La consulta se convierte en un lugar seguro en el que el paciente puede expresarse sin temor a que sus secretos sean revelados. Es decir, la ley ya también, como dice, mete su mano ahí porque se convierten en delitos y que son castigados por la ley. ¿Mm? O sea, hay un ordenamiento, digamos, de tipo ético, ¿no es cierto?, que es el código de ética, ¿verdad? Pero también hay protección de parte del Estado, porque la justicia considera que revelar esos datos es un delito. Inclusive pueden separar al psicólogo de la profesión. ¿Mm? Puede ir a la cárcel también, porque está atentando contra un derecho humano. Eso es grave. ¿Mm? El principio de confidencialidad del psicólogo es algo que se toma muy en serio por parte de los psicoterapeutas.
Eso es fundamental. ¿Qué más tenemos? Pero no siempre se guarda todo, ¿no es cierto? Siempre hay excepciones y la ley así también lo establece y el código de ética también así lo establece. ¿Cuándo se puede revelar? Por autorización expresa del paciente, ¿no? Al terapeuta. Si el paciente dice, bueno, puede revelarlo, puede poner mi caso, inclusive dar mi nombre en una exposición, porque eso sé que va a servir para atender a otros casos. Eso es la cuestión del paciente, ¿no? El paciente puede autorizar de forma expresa, escrita o verbal, ¿no? Si se realiza de forma verbal, debería haber testigos, dice, ¿no? Y la revelación de cierta información que se haya expuesto en consulta. ¿Mm? Por orden judicial, claro. En el caso de que un paciente esté involucrado en un proceso judicial, claro que sí. Por ejemplo, hay personas que cometen delitos, se les hace evaluación psicológica, es así, el juez puede determinar que se divulgue eso, inclusive los psicólogos este, declaran ante el juez en esos casos, ¿no? En esos casos. Riesgo de suicidio, también, cuando hay riesgo de suicidio, también se puede comunicar, ¿m? A las personas. No es necesario que el paciente te lo diga, sino el terapeuta consciente de ese peligro puede revelar a los familiares principalmente sobre esa situación. Posibles situaciones de riesgo, si se da una situación en la que el paciente u otras personas pueden correr peligro, o sea, una persona con ciertos trastornos psiquiátricos pueden poner en peligro a sí mismo, pero también a otras personas. En ese caso, se puede tomar medidas para evitar eso que pudiera suceder. ¿M? Entonces, por eso es que el Colegio de Psicólogos del Perú decía tiene su código de ética, ¿no? Vamos a ver, analizar un poquito muy rápidamente. En cuanto a los documentos, por ejemplo, ya un poquito saliendo de la confidencialidad, pero no está de más mencionar otros aspectos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, cuando se elaboran documentos por el psicólogo respecto al consultante, porque esos documentos tienen valor legal. Claro que sí. Son como pruebas de algo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Por lo tanto, deben ser ajenos a juicios de valor. Uno tiene que elaborar su informe, pues, pues comunicar lo que es pertinente. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir con la realidad, ¿no? Y no falsear ni adulterar los datos. Ese es otro tema, ¿no? No forma parte de la confidencialidad, ¿no es cierto? Pero solamente lo mencionamos. Mantener el anonimato de las personas, ¿no es cierto? Esta es parte de la confidencialidad. No, porque inclusive cuando ustedes hacen una anamnesis, ponen las iniciales nomás del paciente, no le ponen el nombre, ¿verdad? Entonces, ahí se está cumpliendo con lo que dice el código de ética, ¿no? Decía así mismo mantener el anonimato del consultante en su labor docente, en la investigación, porque yo no puedo estar publicando las notas de ustedes, ¿no es cierto? Ahí, para que todo el mundo se entere. Eso no es correcto, ¿ah? Pero a veces ya por la confianza que tiene la persona, bueno, ya no importa, dice, ¿no? Pero si uno dice, no, no quiero que lo haga visible, pues no, el profesor tiene que obedecer esa situación, ¿no? Así como la elaboración de certificados psicológicos, mira, eso, inclusive ha habido organizaciones de psicólogos que falsificaban, digamos, certificados para choferes, por ejemplo, por los que querían poseer armas, ¿no es cierto? Entonces falsificaban, falseaban datos, ¿no? Hacían, como se dice, certificados falsos. Solamente llenaban un papel y se acabó, ¿no? Eso está mal, eso se dice corrupción. ¿Y la corrupción por qué es? Por este bendito dinero, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hasta la confidencialidad puede estar en peligro cuando la corrupción entra, ¿no es cierto? Y efectivamente y entra, pero esa es la realidad. ¿Mm? Bueno, ¿y qué es lo que debemos hacer? A veces un gesto de cada uno de nosotros, tomando conciencia, digamos, profunda de lo que significa la ética en nuestra labor profesional, ¿no? Solamente con gestos como este, creo que podemos superar muchas dificultades, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo quería comentarles sobre el tema, ¿no es cierto? Estoy dispuesto a contestar algunas preguntas que por ahí tengan.
No me la pongan difícil nada más, pero la puede contestar. Ok, gracias, les agradezco su atención. Espero sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, no sé si algunos de aquí están dentro del Zoom tienen una duda, si desean participar, están en libre de hacerlo, pueden levantar su manito o escribir acá en lo que es en el chat para poder leer. A ver, estos eventos son para aprender a hablar, ¿no es cierto? Como siempre lo he dicho en aula, ¿no? Hay que aprender a hablar, hay que aprender a Con escribir, toda hay que aprender confianza, a profe, con toda leer. confianza que pregunte. Claro. Acá uno A ver. equivoca, uno puede equivocarse acá todo lo que uno quiera. Así que practiquen, practiquen, ¿eh? Comenzando con los organizadores, pues lógicamente, ¿no? A ver, Ángelo, a ver qué te llama la atención de esta cosa. A ver, dinos algo para que tú seas el promotor para que los demás participen. Claro, Dale. no, profe. Sí, buenas noches con todos, ¿no? Claro, la ética es importante, ¿no? Nuestra formación como profesionales, ¿no? A lo largo de nuestra carrera y nuestra formación que nosotros tenemos, tenemos que nosotros tener la ética tenemos que ya con, debemos tener nosotros la ética ya en diferentes ámbitos que nosotros vamos a, vamos a vamos a formarnos, ¿no? Ya, por ejemplo, en el ámbito clínico, ya sea con nuestro paciente, en el ámbito escolar, ¿no? Donde la ética es no difundir algunos datos de los estudiantes, en el ámbito organizacional también puede ser no difundir algunas informaciones para otras empresas, en el ámbito forense también no difundir, ¿no? Algunos datos de las víctimas o victimarios que presentan, ¿no? Eso sería mi participación docente. Muy bien. A ver, Ariana, te tocó, dije, ya me salvé, dijiste, no, 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 ya nadie se salva, No, ¿no? profesor, no. Bueno, como dijo mi compañera, este tema es muy interesante, ¿no? Y además es una parte importante de lo que tiene que ver con la carrera, con nosotros como futuros profesionales. Eh, Más que nada, debido a las consecuencias, ¿no? que esto puede traer, como lo mencionó usted, y también a la parte moral, ¿no? Que cada persona está formando, ¿no? Y tiene que seguir formando también a través de su formación profesional, ¿no? Pienso que es algo muy importante y que tiene que tomar mucho en cuenta, ya que está tratando con personas, ¿no? Y tratando más que nada con información personal, información que muchas veces es delicada. Entonces, más que nada eso, es un tema que siempre hay que tener cuidado, porque no vas a querer que una información que tú estás confiando a una persona para ayudarte o para brindarte alguna solución, pues sea difundida de forma irresponsable, ¿no? Más que nada. Eso sería, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí veo a Jaendel, ¿no? Jaendel Wacausi. Está como que quiere participar. Dale, dale, Sí, muchacho. profe. Sí, sí, sí. Bien, profe, y bueno, aparte de que estábamos hablando sobre este tema, en nuestra carrera, ¿no? Podría decirse. em, En sí, en la psicología, ¿no? Podría ser que una relación terapéutica así de otro paciente se basaría pues en el respeto y la ética, ¿no? Porque podría ser, ¿no? Por lo que dar regalos o favores de un paciente puede comprometer a veces, ¿no? La objetividad del psicólogo, porque también podría ser también una pregunta que tengo por usted, profesor, que sería, o sea, creo que todos lo saben, no sé, si es ético, ¿no? Que un psicólogo rompa la confidencialidad, ¿no? Si descubre que su paciente en sí tiene planes de dañar a otra persona, porque creo que se estipulan, ¿no? Unas cláusulas antes de para poder tener el permiso del paciente, creo que sí, al momento de, ¿no? hacer las preguntas, ¿no? Las evaluaciones, creo que sí se rompe esa cláusula para a nosotros enterarnos de que la persona quiera dañar a otra o a su persona. Creo que en este caso sí se acude a lo que es legalmente. Claro que sí, muy bien, claro que sí. Como decía, eso tiene implicancias
desde el punto de vista ético, porque el No, Colegio de no va, Psicólogos, profe, te va a mentir. el Código de Ética, toma medidas frente a este tipo de, digamos, de comportamientos antiéticos. Pero también hay consecuencias legales que muchos pueden terminar en la cárcel, ¿cierto? Entonces, la sociedad, el Estado también protege a los pacientes de que psicólogos inescrupulosos puedan utilizar información privada, ¿no es cierto?, para su beneficio y, lógicamente, haciendo daño a la persona, ¿no? A ver, Aileen, a ver, Aileen, te veo ahí muy pensativa, así que, bueno, pues, dinos algo. Sí, profesor, más bien pregunta es, ¿usted qué métodos recomiendas de información, ya sea digital o físico, puede recomendar para que sea más seguro en lo que es en la psicología? Bueno, la información como tal es libre, ¿no? O sea, como tal, es decir, sobre el tema de la psicología. Pero cuando son temas o es información privada, ¿no es cierto? Ya eso toma otro nivel, ¿verdad? Eh, Cuando las personas toman conciencia, digamos, yo digo toman conciencia cuando tienen ya aprendido lo que es la ética, lo que es la moral, ¿cierto? Lo que se debe hacer, lo que es debidamente correcto, ¿no es cierto? Ese es un nivel de conciencia, ¿verdad? Y a eso uno, pues tiene Ya, que, digamos, asumir esa meta, ¿no? Eh, la sí, información puede creo. ser escrita, digamos, o virtual, ¿no? Como creo que es tu pregunta, ¿no es cierto? Ambos son buenas, ¿no es cierto? Solamente hay que saber protegerlas. Sin embargo, a veces, Profesor, inclusive está en el ámbito no, judicial, perdón, profe. Hay un comentario de nuestro compañero Casareto Velázquez Cristian Alonso, que ha sí, dejado sí, ahí su que comentario, profesor. quería, ¿Lo habrá leído? Lo leo, si no. bueno, un ratito, espérate un ratito, ¿no? Estaba diciendo que, claro, la información muchas veces se burla, ¿no? Joder, Muchas veces está protegida, hay una cadena de seguridad, se dice, ¿no es cierto? Que puede ser burlado si es que una información es escrita o es virtual. Se hace eso, eso sucede. Lamentablemente eso sí. A ver, dame el comentario. Lee el comentario del compañero. profe, ¿O está? alguno que se ofrezca. Profe, dice acá Casareto Velázquez Cristian Alonso, dice que muy buena posición, profesor. Realmente o actualmente, si los psicólogos profesionales estamos trabajando con ética profesional, porque se ven casos en los cuales los psicólogos violan estas normas del Colegio de Psicólogos del Perú, me dejó en reflexión más que una pregunta, es un llamado de reflexión, porque es parte de nuestra formación, ¿no? Como psicólogos, como mencionó el compañero, no sé qué compañero, creo que yo más que una pregunta, es algo que simplemente se tenga que tomar conciencia responsablemente. Eso dice el otro compañero Casareto, Claro que profesor. sí. Porque cuando hablamos de conciencia, como le decía hace un rato, es el máximo nivel, digamos, del desarrollo moral y ético. Eso es. Saber lo que uno tiene que hacer exactamente. Ese nivel de conciencia. Pero ¿cómo se adquiere eso? También, con- yo estoy absolutamente convencido de que una de las formas de poder, por lo menos, disminuir, ¿no es cierto? Disminuir eh, este tipo de delitos, digamos, antiéticos, pero también legales, ¿verdad? Es a través de la educación, pero la educación fundamentada con el conocimiento real, ¿no? En el conocimiento que nos permite lograr entender, ¿no es cierto? Porque digo una cosa, mira, esta gente que tiene muchos conocimientos también cometen delitos, también te cometen delitos, pero se han dedicado solamente a estudiar, ¿no es cierto? La práctica de su profesión, pero dejando de lado la filosofía.
que la filosofía es la que te hace pensar, y la ética es parte de la filosofía. Y esa condición de la ética que te permite pensar es la que te lleve a ese grado de conciencia. No es el conocimiento mismo práctico de tu profesión, sino es la reflexión que está contenida y que es un saber, en el caso de la ética, de lo que es bueno, de lo que es malo, en el caso de los valores, eso que son las costumbres, ¿no? De lo positivo y lo negativo que tienen las comunidades, que tiene la gente, las familias como tales, ¿no? Aceptan ciertos valores y eso es, digamos, la moral, ¿no? Eso es la moral. Nunca se debió sacar el tema de la filosofía de la malla curricular en secundaria. A ustedes tampoco no tienen un curso de filosofía, tienen este cursito, digamos, ¿no es cierto? Que de alguna manera, pues ayuda, pero es insuficiente. ¿Por qué digo que es insuficiente? Porque cuando uno enseña un curso, ¿no es cierto? Cualquiera que sea, siempre debe estar ligado con la ética, todo el tiempo. Es decir, el tema de la ética debe ser transversal en todos los cursos, todos los profesores siempre tenemos que estar hablando de lo que es la ética o de la filosofía en general. Ojalá que eso se logre, ¿no? Esa sería mi esperanza. Bueno, es el comentario que te quería decir. Muy bien, Bueno, profe. si ya no hay más preguntas, bueno, ¿no? Bueno, yo entonces nuevamente les agradezco haberse acordado de mí para este evento. Ya saben que pueden contar conmigo siempre. Puede ser para otros temas. Ya tienen la práctica, saben cómo se hace. ¿Por qué no hacer para otros temas también? ¿Mm? Bueno, Ya, ya eso habrá otra sería todo. oportunidad. Espero que eso suceda en un momento. Espero. Ese sería el mejor regalo que me podrían hacer. ¿Ah? Claro, no creo que habrá oportunidades ya. Bueno, ya. Finalizamos, ¿no? Con una reflexión donde Isócrates nos dice, ¿no? Que si llevas a cabo una acción vergonzosa, no esperes mantenerla oculta. Aunque lograrás esconderla de los demás, tu conciencia sabría dónde está. Esto nos Ok. dice, ¿no? Nos interpreta básicamente sobre la importancia de la integridad y la conciencia moral, surgiendo que las acciones vergonzosas no pueden mantenerse ocultas verdaderamente y que incluso si una persona logra esconder las malas acciones que cometió, en su conciencia siempre quedará esa huella. Finalmente, Sócrates nos menciona, ¿no? Que la verdadera paz mental solo se consigue a través de la conducta ética. Muy bien. Finalmente, agradecemos por acompañarnos en este webinar. Esperamos que la información compartida les haya sido valiosa y contribuya a sus conocimientos. Nos despedimos agradeciéndoles por su participación. Fue un gusto contar con ustedes. Hasta la próxima, Hasta la próxima. Bueno, de frente a su casa y a dormir, a descansar. Claro, ¿Ah? bro. A descansar, Ok, bro. ok, Ya, profe, está en mi vaya bien a cama Sí, ya. todos. profesor. Que les vaya bien a Bueno, todos. profesor, antes que nada agradecerle, ¿no? Por esta exposición y por aceptar hacer este webinar y darnos esta información valiosa, ¿no? Para todos. Compañeros, antes de que se vayan, los links están en el chat, han sido enviados ahí de forma reiterada. Por favor, no se olviden de rellenar eso. Y eso sería todo por parte del grupo 8 en filosofía. Gracias, profesor, por su atención y su apoyo. Ya, ok, gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor. Buenas Hasta la noches. Gracias, próxima, profesor. profe. Buenas noches. Por lindo sueño, profesor.